Presentada. Primero vamos a destacar cuáles fueron los resultados de la primera moción. Si usted no logró escucharlos con claridad, hubo 85 votos a favor, 36 votos en contra, 0 blancos y 8 abstenciones. Con el resultado no se dio paso a esta moción, ya que, como hemos señalado, se requería de 91 votos afirmativos para que se apruebe esta moción. Vamos a revisar entonces qué es lo que sostiene la segunda moción, que fue presentada por la asambleísta Elizabeth Cabezas. La moción número 2 es suprimir en el segundo inciso del artículo 131 la siguiente frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. No sé si tienes a la mano tú, Ricardo, la Constitución para leer en este momento cómo está establecido el artículo 131, que es el artículo que se modificaría de aprobarse, por supuesto, esta moción, que es suprimir en el segundo inciso del artículo 131 la frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. Así es, Diana, lo tenemos por acá, el artículo 131, y para comprensión el segundo inciso señala: de la Carta de la Constitución vigente hasta el momento, para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras y ministros de Estado, y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. En esta moción, lo que se pretende es suprimir en el segundo inciso del artículo 131 la frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. Restar entonces de darse paso a aquello, el articulado quedaría: proceder a la censura, a su censura y destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. Si se da paso, insistimos, si se da paso a esta segunda moción. Hay que esperar a conocer cuál es la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, en este momento, cabe el registro de los asambleístas, 122 asambleístas registrados. Insistimos, por procedimiento es lo que cabe: el registro de los asambleístas, posterior a ello la votación. Nos encontramos en la segunda moción. En la anterior, la que pretendía modificar el artículo 120 de la Constitución, en la moción número 1, hubo 85 votos afirmativos, 36 negativos, 0 blancos y 8 abstenciones. No se aprobó esa moción. Recordemos que en el caso de las enmiendas constitucionales, el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral número 2, en la parte pertinente, señala que la reforma solo se aprobará si se obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 91 votos. Entonces, en la moción, obviamente, no hubo ese número de votos afirmativos, por lo tanto, no se aprobó esa moción. En este momento, estamos entonces en la segunda moción. Para todas las votaciones, para las 15 votaciones que se prevén a continuación, se requiere ese número de votos por parte de los asambleístas. Así que esto va a tardar algunos minutos más, Diana. Tenemos todavía para ir conversando, detallando qué es lo que señalan los articulados, lo que ha sucedido este día jueves, 14 de enero de 2021 en el Parlamento ecuatoriano, Diana. Así es, Ricardo, aún nos quedan varios minutos y tenemos que llevar a ustedes la información precisa y sobre todo explicando el procedimiento parlamentario que en este momento se realiza. Esto tal vez no es muy común porque a lo que usted está acostumbrado a escuchar sobre todo es al tratamiento de las leyes, donde el procedimiento puede ser un poco diferente. Por ejemplo, en el caso de las enmiendas
constitucionales, el resultado que se dé la Asamblea Nacional no pasa al Ejecutivo, no, sino a la Corte Constitucional, donde va a certificar que efectivamente la Asamblea Nacional cumplió con el procedimiento determinado en el artículo 441 de la Constitución, y será de la Corte Constitucional, después de emitir el dictamen de procedibilidad, es decir, que se llevó el procedimiento adecuado, desde donde se remitirá posteriormente al registro oficial. Hasta el momento ya se ha cumplido el debate de la primera moción, que establecía, para resumirlo, sumar atribuciones a la Asamblea Nacional y devolver así a la función legislativa esta atribución de designar a autoridades de control que la tenía antes de la Constitución de Montecristi. Fue la Constitución de Montecristi la que estableció que esta designación de autoridades de control pase al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo que pertenece a esta función, a la función de participación ciudadana y control social. Ya hemos dado los resultados. La primera moción no pasó, ya que el número de votos que se requería para ser aprobado era de 91 votos afirmativos, sin embargo no los tuvo. El número de votos está determinado en el artículo 441 de la Constitución, cuyo numeral 2, este artículo se refiere a cómo se lleva adelante el procedimiento de enmienda a uno o varios artículos de la Constitución. El numeral 2 dice que por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. No fue lo que pasó, ya que, como habíamos destacado, la votación que se registró justamente no alcanzaba en los votos afirmativos al número que se requería, ya que a favor solo votaron 85 asambleístas. Por la opción del no hubo 36 votos, 0 votos blancos y 8 abstenciones. Ese fue el resultado que tuvo la primera moción, y ahora se lleva adelante, por supuesto, la votación de la segunda moción. Hasta el momento se han registrado 129 asambleístas. Como también puntualizamos, por cada una de las mociones se lleva el respectivo proceso. Esto es, iniciar con el respectivo registro de los asambleístas, y posterior a este registro se lleva adelante la votación con las 4 opciones que tienen los legisladores: el sí, el no, el blanco y la abstención. Sube el número de asambleístas presentes a 130 asambleístas. La moción número 2 establecería un cambio en el artículo 131 de la Constitución de la República. Como ya destacaba, señalaba Ricardo, esto sería eliminar en el inciso segundo la siguiente frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. Como está actualmente en nuestra Constitución, el artículo 131 dice lo siguiente: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos 1/4 parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan a la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de estados o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado. Hasta este momento, informa el secretario general, el número de asambleístas registrados. Número 8, 19 RC 19. El texto de la moción es como sigue. Moción 2. Moción a la aprobación del artículo 2 del proyecto. Artículo 2. Suprímase en el segundo inciso del artículo 131 la siguiente frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura.
Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Procede entonces a consignar los votos. 130 asambleístas registrados para la votación de la moción número 2 del proyecto de enmiendas constitucionales. La moción número 2 pretende suprimir en el segundo inciso del artículo 131 de la Constitución la frase "y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura". Vamos a esperar entonces a conocer cuál es la decisión por parte de los asambleístas. Al igual que en la anterior ocasión, se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional para dar paso a la moción. Caso contrario, no se aprobaría dicha moción. Recordemos además también que hubo esta solicitud para que la votación se realice por artículo, obedece a lo sucedido en agosto de 2018, cuando la Corte Constitucional en ese momento derogó las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015. En ese momento, con 5 de los 9 jueces que conformaron la Corte Constitucional, votaron a favor del proyecto de sentencia. Sucedió un 1 de agosto de 2018, en donde el organismo jurisdiccional derogó el paquete de enmiendas que fue aprobado en diciembre de 2015. Concluyó la sesión en horas de la tarde, detallan las notas de prensa, y una de las resoluciones tiene que ver con la anulación de los 12 cambios a la Carta Magna, luego de que se aceptaran en ese momento 3 de las 7 demandas de inconstitucionalidad presentadas. En ese momento, el documento emitido por la Corte Constitucional señala de manera textual que se declara la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Constitución de la República aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 3 de septiembre de 2015. Se anula las atribuciones en ese momento, la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones, también el establecimiento de la comunicación como un servicio público. Allí, entre otros apartados, argumentos de la sentencia de la Corte Constitucional, es que en ese momento la votación se dio por bloques y no artículo por artículo. De allí que en adelante la Corte Constitucional emitió un dictamen en el que precisa que para dar paso a los cambios constitucionales se deberá hacerlo artículo por artículo, y es lo que cabe. De allí entonces que nos encontramos en esta instancia, ¿no? En la votación artículo por artículo. Son 15 mociones, 15 votaciones las que vamos a ir detallando a continuación, pero esto tiene el contexto de lo sucedido en agosto de 2018, cuando en ese momento la Corte Constitucional del Ecuador derogó las enmiendas constitucionales que a su vez había aprobado la Asamblea Nacional en el 2015, Diana. Así es, Ricardo. Vamos a observar inmediatamente cómo avanza la votación. Hasta el momento, 75 votos afirmativos, 35 votos en contra, 0 votos blancos y 7 abstenciones se registran. Todavía falta más de 20 asambleístas por consignar su voto y podríamos ya tener o al menos prever cuáles serían los resultados oficiales que los debe informar, anunciar el secretario general de la Asamblea Nacional. Repetimos, hasta el momento 75 votos afirmativos, 35 votos negativos, 0 blancos y 7 abstenciones. Están registrados y pueden consignar su voto. En total, 130 asambleístas. Vamos por la moción número 2. Son 15 mociones. Ya se hubo el trámite respectivo y ya hubo el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la primera moción. Así que vamos avanzando en las mismas. Y recordar a quienes siguen esta señal de los medios legislativos que este no es el único punto que está en la agenda de la Asamblea Nacional. Esta sesión
que se está desarrollando el día de hoy, que es la sesión 691 en modalidad virtual, contempla, después de este punto, también dar trámite al informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 118 RC19. Y luego también está el informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 119 RC19. Luego del tratamiento de estas enmiendas está como punto el informe del convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. De allí el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Pero en esta sesión además hubo dos cambios del orden del día que se incorporaron a la agenda. El primero es el proyecto de resolución que condena las declaraciones del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos que afectan los derechos y la dignidad de los migrantes ecuatorianos, que fue propuesto por el asambleísta Carlos Ortega e incorporado con el respaldo de 106 votos afirmativos. Como último punto quedaría el cambio que fue sustentado por el asambleísta Raúl Tello, que incluya disponer al presidente de la Asamblea Nacional subrogante incluye en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta propuesta del asambleísta Tello fue aprobada con 73 votos afirmativos, 50 abstenciones e incorporado en el último punto de la agenda. Se presentan resultados. Con 84 votos afirmativos, 35 negativos, 0 votos en blanco, 11 abstenciones. Por tanto, señor presidente, que no ha sido aprobada la moción 2 referente a la aprobación del artículo 2 del proyecto de enmienda constitucional. Repetimos cuál fue el resultado de esta votación. 84 votos afirmativos, 35 en contra, 0 blancos, 11 abstenciones. Tampoco se aprueba la segunda moción. Y el presidente subrogante de la Asamblea Nacional, César Solórzano, solicita que la Secretaría General